chicos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien y que ya estén listos para iniciar con nuestras actividades del día de hoy. Hoy es lunes 23 de noviembre del año 2020 y como todos los días, antes de iniciar con nuestra actividad, vamos a saludarnos. Vamos a cantar la canción del solecito a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sal, solecito, caliéntame un poquito. Hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Son 5 días para trabajar. Sábado y domingo para descansar. Y decimos juntos, buenos días. Excelente. Pues fíjense que el día de hoy vamos a hablar sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Ustedes recuerdan qué son las emociones y los sentimientos? Son aquellos que nos ayudan a poder expresar lo que estamos sintiendo desde nuestro interior. ¿Recuerdan algún momento en el que hayan sentido muchas emociones, que se hayan sentido felices? ¿O alguno en el que se hayan sentido tristes? ¿Y qué me dicen de enojados? ¿Alguna vez se han sentido enojados? Oigan, ¿y qué tan enojados se han sentido? Esas emociones que ustedes me están diciendo, ¿las han tenido muy intensas o las han tenido muy pequeñas? Si todavía no logran entender a qué me refiero con intenso o pequeño, vamos a escuchar la historia de Fernando Furioso. Y cuando termine, regresamos a platicar sobre nuestras emociones. Esta historia se llama Fernando Furioso. Había una vez un niño llamado Fernando. Una noche quiso quedarse despierto viendo una película de vaqueros en la televisión. No, dijo su mamá, es muy tarde, vete a la cama. Me pondré furioso, dijo Fernando. Ponte furioso, dijo mamá. Y así fue. Se puso furioso, muy furioso. Tan furioso que su furia se convirtió en una nube tormentosa que explotó con truenos, relámpagos y granizo. Ya basta, dijo su mamá. Pero a Fernando no le bastó. La furia de Fernando se convirtió en un huracán que arrancó los techos de las casas, las chimeneas y la torre de la iglesia. Ya basta, dijo su papá, pero a Fernando no le bastó. La furia de Fernando se convirtió de pronto en un ululante tifón que arrastró a pueblos enteros y hundió el mar. Ya basta, dijo su abuelo. ¿Pero qué creen? No bastó. La furia de Fernando se convirtió de pronto en un terrible temblor que resquebrajó la superficie de la tierra. ¡Crack! Sonó como un gigante rompiendo un huevo. Ya basta, dijo su abuela, pero a Fernando no le bastó. La furia de Fernando se convirtió de pronto en un terremoto universal. Y la tierra, y la luna, incluso hasta los planetas, el país, el pueblo, la calle y la casa de Fernando, su jardín y hasta su cama quedaron convertidos en migajas en el espacio. Fernando de pronto se sentó en un trozo de Marte y pensó y volvió a pensar. ¿Por qué fue que me puse tan furioso? Pero no se pudo acordar. ¿Y tú recuerdas por qué fue? Y colorín colorado, esta historia ha terminado. Chicos, ya terminó nuestra historia de Fernando Furioso y en ella logramos ver que algunas veces nuestras emociones no se quedan pequeñas, sino que crecen y crecen y crecen. Por ejemplo, Fernando,
Fernando estaba enojado porque su mamá no lo había dejado ver una película de vaqueros. Y se enojó con su mamá, se enojó después con su papá y se enojó tan fuerte y tan grande. Se enojó tanto que sus emociones no se pudieron controlar y ese enojo se convirtió en una furia tan grande que incluso hizo un gran huracán y después un tornado. Es un terremoto universal. Y al final estaba tan enojado, pero tan enojado y tan furioso que ni siquiera recordaba por qué se había enojado. Nuestras emociones tienen esa misma situación. A veces pueden ser muy pequeñas y respirando podemos controlarlas. Pero hay algunas otras ocasiones en las que nuestras emociones crecen y se vuelven muy intensas. Cuando decimos intensas, quiere decir que son muy grandes y muy fuertes y tenemos que buscar otras maneras de poder comunicarle a las personas que nuestra emoción es muy grande y que pensar también en qué podríamos hacer para que esta emoción vuelva a ser pequeña y pequeñita. Ahora vamos a tener una tarea y es que vamos a pensar y a investigar cómo podríamos hacer para comunicar nuestras emociones y comunicar si nuestras emociones son pequeñas o son muy grandes. Vamos a pensar, les voy a poner un ejemplo. Algunas veces las personas utilizan semáforos de las emociones y hacen un círculo verde, un círculo amarillo y un círculo rojo. Cuando están en el verde, quiere decir que su emoción es pequeña, que no va a transformarse en un huracán. Cuando están en el amarillo, quiere decir que esa emoción está pasando de ser pequeña a ser grande, pero que todavía la podemos controlar. Y cuando ponen sus emociones en el semáforo rojo, quiere decir que son muy grandes, que son tan intensas que quién sabe qué podría suceder. Esa es una manera en la que ustedes podrían comunicar sus emociones. Piensen en alguna otra situación. Si no se les ocurre nada o incluso si no logran investigar, pueden utilizar el semáforo de las emociones para poder comunicar cómo se sienten. Si piensan en alguna otra, compártanla, realícenla y le toman una foto para subir al Classroom y ver cómo están ustedes comunicando sus emociones. Con eso vamos a terminar nuestra actividad. Recuerden que nos vemos en un ratito para hacer otra tarea. Adiós.